La conferencia que les traigo la he preparado con el objetivo de revisar los factores de riesgo que realmente repercuten en la hemorragia posparto. Yo creo que los ginecólogos, todos los ginecólogos en un momento dado nos vamos a topar no con un caso de esto, sino que con varios casos. Y lamentablemente a veces vemos que si no estamos claramente con el objetivo, lo que tenemos que hacer, pero esto debe ser, como yo lo digo, con un chip que se va desenvolviendo automáticamente, ya no nos va a dar tiempo para actuar en el momento dado y vamos a tener consecuencias letales. Entonces, para nosotros como ginecobstetras tenemos que estar identificados y a veces esperamos a que nos pase y vamos actuando atrás del problema. Se ha demostrado que la mortalidad materna es casi siempre ocasionada por la hemorragia y casi el 90% de las pacientes se mueren entre las primeras 4 horas. Entonces no podemos esperar a observar e ir viendo lo que vaya pasando, porque sobre todo tenemos 5 litros de sangre nada más en la paciente y menos de 4 horas, diría yo. Lo fundamental es 1 hora, pero está demostrado que el 90% ya a las 4 horas están muertos. Entonces, para nosotros, cuando vemos la hemorragia obstétrica, es una de las urgencias más importantes en la ginecobstetricia. Las pérdidas de sangre normales varían entre 500 mililitros en un parto normal a más o menos 800 en una cesárea. Esa es una hemorragia fisiológica. Se define como hemorragia posparto cuando hay variación del 10% o más en el hematocrito del ingreso con relación a un hematocrito ya en el puerperio y habiendo necesidad de transfusión. Se consideran hemorragias obstétricas graves aquellas en las que el volumen alrededor del parto supera los 1000 mililitros. Si bien no existe un acuerdo para todas estas definiciones, algunos dicen 1000, 1200, aproximadamente cuando se pierde el 25% del volumen, o sea 1500 mililitros, ya tenemos una paciente descompensada, y a eso le llamamos hemorragia obstétrica grave. Existe el término de hemorragia exsanguinante, cuando la paciente ya va perdiendo el 40% de su volumen, o sea, más o menos 2500 mililitros. O que a la paciente se le hayan transfundido ya en ese momento 10 unidades de sangre. A veces en el momento del estrés no estamos viendo esto, no se percibe, pero la paciente ya está en pérdida casi o más, ya va del 50% del volumen total de sangre. En estas dos últimas circunstancias, cuando nos está pasando en ese momento, obviamente esto es un equipo multidisciplinario y están los anestesiólogos, ahí está el neonatólogo, el pediatra esperando qué podrá estar pasando con el feto en ese momento, está el ginecobstetra. Pues es obvio que ya está en riesgo la vida del bebé y de la madre, perdón. Entonces podemos también tener un óbito. La incidencia de la hemorragia posparto, y esto es muy importante y esto es uno de los factores que nosotros deberíamos de tratar de ir corrigiendo, es que se da en 3.9% en el parto normal y casi se duplica en la cesárea. ¿Por qué es importante? Porque normalmente vemos que cada vez nosotros tenemos más índices de cesárea. A veces la paciente ya solo pide cesárea porque ya no quiere dolores. Pero estamos viendo y estadísticamente está demostrado que debe de ser el parto la mejor condición obstétrica. Claro que es cuando no hay una indicación de cesárea,
Pero la tendencia hoy en día, hay hospitales que ya llevan 50-60% de cesáreas. Obviamente van a tener más frecuencia de hemorragia postparto. Entonces, el factor de riesgo que hay que ir corrigiendo ahí es que lo que no sea indicado, pues debe de ser un parto normal. Según la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de estudios describen que hay más de 500 medio millón de muertes maternas al año asociadas a las complicaciones del embarazo y el momento del parto. Y la hemorragia es una de las principales causas de muerte, sobre todo en los países subdesarrollados, es la primer causa de muerte. Mientras que en los países desarrollados ya es la segunda, ya es la tercera, y la verdad, el índice o la tasa de mortalidad en estos países desarrollados ha bajado tan alto, ha bajado tan bajo, que ellos están haciendo algo, y eso es a lo que voy yo en este momento. Nosotros seguimos teniendo la tasa de mortalidad materna tan alta porque a veces solo vamos al evento cuando pase, pero no estamos haciendo nada en relación a los factores de riesgo, o no estamos haciendo nada en relación a la prevención. Ya van a ver que hay unos factores que los podemos prevenir, y eso va a ser parte del mismo control prenatal que podemos hacer. Entonces es importante que la mortalidad materna sí la podríamos controlar. A veces nos vienen muchas cosas de moda, hagamos esto, viene la oxitocina en Instajet, viene otro medicamento, y solo vamos metiendo, agregando a los protocolos pequeñas cositas modernas que van entrando, pero todo lo demás no lo estamos abordando en una relación íntegramente. La mortalidad cuando hay hemorragia varía desde un 25 hasta un 60% como causa de muerte, o sea, la hemorragia es uno de los factores más importantes. Aunque la hemorragia obstétrica grave puede aparecer en forma inesperada, también es cierto, siempre se asocia a algunos factores de riesgo. Y en estos grupos, en los países industrializados, en los países desarrollados, cuando focalizan estos grupos de riesgo, vieran que cómo se disminuye la muerte cuando sí se manejan como factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que se diagnostican para hemorragia obstétrica grave está la atonía uterina, pero cuando la atonía uterina aparece sola es porque no hay un factor identificado, pero no quiere decir que no exista factor, sino que simplemente no se identificó, es otra cosa. Entonces lo engloban como atonía uterina idiopática, pero la atonía uterina no pasa por sí sola, tienen que haber factores de riesgo. El otro es la placenta previa, la retención de restos placentarios. Obviamente cuando nosotros en un procedimiento, en una cesárea, extraemos la placenta y se nos queda un lóbulo, un pedazo de placenta retenida, ahí ya tenemos un problema. Ahí ese es el factor, y a lo que va a llevar es a la hemorragia uterina. Entonces desde ahí debe de aparecer nuestro chip, ¡pum! Hemorragia obstétrica grave, aquí va a terminar en muerte si yo no sigo todo el protocolo. Lo otro es el trauma. Normalmente nosotros en el hospital revisamos constantemente la mortalidad materna, y que nos es referida de muchos hospitales nacionales, y cuando uno analiza cada caso siempre hubo factores de riesgo, y a veces son traumas que hay en el momento de la cesárea. Casi siempre cuando se explora la paciente hay un vaso sangrante, hay una laceración que no se vio, o sea, hay un trauma que no se identificó, y eso es una de las causas principales de muerte materna. El otro factor importante también es la edad materna mayor de 30 años. Se ha demostrado que las mujeres arriba de los 30 años comienzan a duplicarse, triplicarse como factor de riesgo para hemorragia. Increíblemente, y en los libros siempre va a aparecer el embarazo múltiple, y casi siempre yo veo que se operan a las señoras con embarazos múltiples y no se prevé que es uno de los factores muy importantes de riesgo. Entra a la sala de operaciones, están pensando en los recién nacidos,
pero no se recuerdan que es uno de los factores más importantes. Entonces deberían de prepararse, porque potencialmente pueden terminar con atonía uterina. La multiparidad como país es muy importante, porque muchas de nuestras pacientes tienen una alta multiparidad, y se ha demostrado que este es uno de los factores también importantes y que epidemiológicamente afecta como factor, pero que nosotros no hacemos mucho, porque nuestras pacientes no tenemos programas de anticoncepción, de salud reproductiva que estén impactando para disminuir esto. El otro factor importante también es la macrosomía. Se ha relacionado que las pacientes mayores de 30 años van a tener más macrosomía. ¿Por qué? Porque van a tener tendencia a ser diabéticas, van a tener tendencia a tener ya tener factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas. Entonces se va a dar más frecuentemente la macrosomía. Entonces hay que, y no solo por enfermedades como diabetes, la misma obesidad. Nosotros estamos luchando ahora de tener un grupo de pacientes con desnutrición, pasamos al otro factor grave de obesidad, pero para mi sorpresa hay maternidades o centros de salud que no tienen ni pesan. Y si pesan a las pacientes, ¿para qué las pesan? Si no les dan les dan una orientación nutricional para que no tengan sobrepeso. Entonces la macrosomía con factor de riesgo la podemos reducir, pero eso tiene que ir dentro del control prenatal normal que tenemos que hacer. La inducción del parto, inducir al parto con indicaciones, porque a veces se cae que yo quiero atender el parto este domingo y lo voy a inducir el domingo, ahí ya tenemos problema. Lo mejor es que sea espontáneo, y si no, tiene que tener una indicación. Los partos vaginales instrumentalizados, debemos de valorar bien cada caso para llevar nuestros partogramas, hacer una vigilancia adecuada del parto para no caer en ese parto que va a ser problemático, porque casi siempre cuando uno ve los casos de atonía uterina y asociadas a laceraciones vaginales, casi siempre terminan en el intensivo las señoras. La operación cesárea, ya les dije, entre más cesáreas tengamos, más casos de atonía uterina vamos a tener. Las enfermedades hematológicas cada día se dan más frecuentemente en mujeres de 30 años. Nosotros tenemos mensualmente, calculo yo, de 2, 3 a 4 señoras con trombocitopenia idiopática, y algunas trombocitopenias relacionadas a enfermedades de la colágena, porque ya las mujeres comienzan a partir de los 30 años a tener problemas de la colágena, enfermedades en general de la colágena, y sin mencionar la preeclampsia, que es uno de los factores más frecuentes que causa trombocitopenia. Entonces tenemos que pensar que nuestra paciente, si tiene más de 30 años, una buena hematología, su recuento de plaquetas, porque se va a dar más frecuentemente trastornos hematológicos. La atonía uterina usualmente se presenta ya en el momento de la expulsión de la placenta, porque ese útero no va a lograr contraerse. Los dos mecanismos más importantes para parar la hemorragia es la contractilidad y la retractilidad del músculo. La contractilidad casi siempre se da, pero está demostrado que en pacientes arriba de 30 años la retractilidad del músculo, por ser un músculo algo ya fibrosado, por no tener un buen músculo, no se da. Entonces vamos a ver a aquellas señoras que les ponemos oxitocina, les ponemos cualquier medicamento y la contractilidad se da, pero sigue siendo el útero del mismo tamaño, o sea, la retractilidad no se da. Entonces, al no darse la retractilidad, pasa la dosis del medicamento y a la media hora sigue sangrando. La sacamos de sala de partos y no la vigilamos, no se da la retractilidad adecuadamente, y en la sala de recuperación, ahí vamos a identificar que ella no tiene presión, que está en shock. Entonces hay que tener cuidado con las pacientes mayores de 30 años, porque la retractilidad es la mala. Por eso es que tenemos esos cuadros de atonía uterina que al principio mejoran, pero terminan nuevamente, o al final terminan con una atonía uterina irreversible. La atonía uterina sin causa sí puede tener, a veces no tiene una causa, como dije ya anteriormente, clínicamente, pero sí está relacionada con laceraciones. A veces tenemos aquellas cesáreas que son difíciles de realizar, pero nosotros deberíamos, si la paciente nos hace atonía uterina, ver por lo menos que no se quede ningún vaso sangrando y no tener laceraciones.
estar seguro que las laceraciones las identificamos, porque con la laceración y la atonía uterina, eso es la causa más frecuente de las hemorragias exsanguinantes. Entonces posteriormente tenemos que reabrir a la paciente y esos tejidos van a estar friables y probablemente ya no tenga una segunda oportunidad la paciente. Asegurémonos que al terminar el procedimiento no tenga laceraciones, y eso les digo que es uno de los factores más importantes como causa de mortalidad. La cesárea de emergencia pues es un factor también de riesgo, ya está documentado, pero también, como mencioné, la cesárea electiva sigue siendo también una causa frecuente. Muchas veces tenemos en el hospital donde yo trabajo muchos casos de alto riesgo. La mayoría yo trato de que salgan en un parto normal, media vez no tengan una contraindicación fetal, y la mayoría de los casos les va mejor a las pacientes. Normalmente trabajamos con pacientes, hemos sacado pacientes con todo tipo de problemas renal, cardíaco, pacientes en muy mal estado, pero les va mejor en un parto normal que en una cesárea. Muchas veces nosotros pensamos que técnicamente es más fácil realizar una cesárea y el control de la paciente. Pues la verdad es que nos podemos tardar media hora en hacer una cesárea, pero el problema va a ser la paciente. Ella no va a estar compensada para eso. A estas pacientes les va mejor, a las pacientes de alto riesgo les va mejor en un parto vaginal si no tienen una indicación propiamente de cesárea. También lo otro es pacientes que tenemos, muchas son fumadoras, y ella se relaciona más a atonía uterina con la paciente que fuma. O sea, son otros factores que nosotros deberíamos de manejar en el prenatal. Los factores modificables más fáciles son el parto inducido solo con una indicación, un parto prolongado. Llevemos bien nuestro partograma. El parto prolongado es también bien importante como causa de atonía uterina. A veces las señoras tienen 8 horas de labor, 12 horas de labor, 14 horas de labor, ese músculo está cansado. Aunque tenga la señora 20 años, ese músculo ya no va a responder adecuadamente. Ya mencionamos las enfermedades de la colágena, las enfermedades, el síndrome de Hell, las enfermedades como la deficiencia del factor de von Willebrand, que son ya bastante comunes en pacientes mayores de 30 años. Ahora, las medidas profilácticas que debemos de implementar son el reconocimiento del factor de riesgo. Y en los comités de mortalidad materna se identifican todos los factores de riesgo. Entonces sí hubo factores de riesgo, pero en ese momento no los vimos, no nos dimos cuenta. Y se los digo, en las auditorías médicas es bien palpable todos los factores de riesgo, y uno dice, la paciente tuvo 7 o 8 pasos, y en alguno que se hubiera identificado no estaríamos analizando un caso de muerte materna. Entonces eso es lo primero, el reconocimiento de los factores de riesgo, la hospitalización de pacientes con factores de riesgo. Es más, le va mejor a la paciente cuando está hospitalizada y controlamos todo el medio para que tenga una mejor resolución. El manejo activo del alumbramiento, ya saben ustedes que solo con poner la oxitocina o usar algún medio profiláctico en el alumbramiento vamos a disminuir el volumen de hemorragia. El acceso intravenoso en el trabajo de parto, algunos estudios en el parto normal no quieren que tenga un acceso, pero cuando nos toca un caso complicado, a veces el acceso es importante. La disponibilidad de componentes sanguíneos o como lo que van a presentar posteriormente en las pláticas, las alternativas. Independientemente de la causa y el tiempo, se debe de ir haciendo una reanimación adecuada, evaluar los signos vitales. Fíjense que yo me espanto que en la mayoría de hospitales de Guatemala, generalmente la señora sale de la cesárea y pasa de una vez a su cama, y a veces las están jalando de las camas porque ya está la gran hemorragia. La regla internacional hoy en día de la paciente posparto o poscesárea es que debe estar en una sala de recuperaciones y monitorizándose cada 15 minutos durante 2 horas. Esa es la regla internacional y nosotros no la cumplimos. Nosotros tenemos, les digo que usualmente, y me pasa en el hospital, sale la paciente, la ponen en recuperación, hasta que la paciente, creo yo, que ya está pidiendo auxilio. Es que llegan y se acercan y se dan cuenta que ya sangró 1000, 2000, entonces la señora ya está en un cuadro crítico.
Entonces, la sala de recuperaciones es muy importante. Debe de, la regla internacional, les digo, monitorizar cada 15 minutos en las 2 horas posteriores del evento, aunque haya sido todo normal, porque así se identifican. Vean todos los casos que ustedes han tenido de problemas y van a ver que muchos fueron en las salas de recuperaciones porque no se identificaron. O lo peor aún, o lo que pasaba antes no había salas de recuperaciones, en los servicios hay que bajarla porque la señora tiene una gran hemorragia y la van a ver, ¿sí? O sea, hizo una hemorragia posparto. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? La administración de oxígeno, la canalización, un Angiocar 16 es lo mejor, soluciones, la sonda Foley, evaluar la causa de la hemorragia, y aquí pues todo lo que ya es conocido. Ahora, les voy a comentar nada más cosas sobresalientes porque por cuestión de tiempo, pero la oxitocina la estamos usando usualmente a dosis muy bajas. Y la hemorragia posparto, ya como hemorragia no profiláctica, a veces le ponen una unidad, 5 unidades, le ponen 10 unidades, las dosis son de 20 a 40 unidades, o sea, 5, 8 ampollas para que realmente pare la hemorragia. No debemos de poner una unidad, 2 unidades, sino que la dosis debe de ser alta. Lo otro es el Metergin, que funciona muy bien. A veces al Metergin se le tiene miedo porque suba la presión, pero si la paciente ya no tiene ni presión, eso es lo mínimo que no nos debemos de estar preocupando. Pero el Metergin sigue siendo muy bueno para la contractilidad uterina. Se pone una ampolla de 0.2 miligramos y se puede repetir una segunda dosis a los 20 minutos. El Metergin sigue siendo algo excelente. Tenemos también ahí, no lo agregué, pero está la carbetocina, que solo es oxitocina a 100 unidades. Entonces nosotros, pues, lo mismo, podríamos ponerle a una paciente 40, 50 unidades de oxitocina de la que conocemos. Eso está bien regulado en las normas internacionales. El uso de misoprostol en tabletas rectales. Luego pues ya pasamos, ya llegamos, ya vamos en ese camino de las soluciones o su reemplazo, las transfusiones. Está el uso del balón, la devascularización, empezamos por las uterinas, las uterováricas, ahí está la ligadura de Bill Lynch, pero también las hipogástricas, y todo eso también depende de la experiencia, porque meterse a ligar hipogástricas, si no tenemos experiencia, a veces más daño hace uno, hasta terminar en una histerectomía. Pero no importa lo que hagan, hay que irlo haciendo y hay que ir yendo a la par de la paciente. A veces le ponemos la oxitocina y nos quedamos media hora esperando a ver qué pasa. No, se va a terminar la sangre. Tenemos que seguir con el siguiente paso. Acabamos de operar a una señora en el hospital porque en recuperación de un embarazo gemelar o ya tenía atonía uterina, no la identificaron. Y cuando se mete a sala, un útero completamente flácido y con una gran rasgadura, las causas que hemos revisado hasta acá. ¿Qué hay que hacer? Tomar la decisión. ¿Pongámosle el balón? No, esta señora hay que explorarla. Hay que explorarla, y si es necesario que tenga 15 años, como tenía la señora, y que se quede sin útero, no importa. Pero la señora va a salir viva. Si nos ponemos a pensar, le quito el útero, no le quito el útero, no hay tiempo. Las decisiones tienen que tomarse ahí en ese momento. La vamos a observar. Ya les dije, 90% de las pacientes no pasan de las 4 horas. Y cuando digo no pasan de las 4 horas, puede ser que una, tal vez con el sangrado que se tiene, tal vez no llegue ni siquiera a la hora. Entonces, las decisiones hay que tomarse. Haga lo que se haga, vayamos en el camino de irlo tomando y haciendo las cosas, y seguro que vamos a tener mejores desenlaces. Ahora, esto es lo que hacen en los países desarrollados. Los factores de riesgo los controlan, la paciente ingresa, el puerperio se vigila bien, las decisiones se toman, ya no baja la mortalidad. Claro que hay a veces más morbilidad, pero la paciente está viva todavía para ir corrigiendo la morbilidad. Al final, la elevada frecuencia que tenemos de hemorragia nos hace que revisemos estos procedimientos, tengamos los protocolos, vayamos tomando las decisiones en el momento dado,
corrijamos todos estos factores de riesgo y seguro que nos va a ir mejor. Muchas gracias.